¿No? ¿No las hay? ¿Cómo van? Bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. ¿Qué preguntas hay? Entonces, ¿el siguiente examen es la siguiente semana? ¿No es este viernes? Ah, sí. Bueno, es que dijo que íbamos a hacer 2, ¿no? ¿O solo va a ser uno? Sí, van a ser 2 exámenes. Obviamente, el segundo examen nada más va a venir hasta lo que veamos, pues yo creo que el viernes, porque no puedo yo ponerles un examen de cosas que vimos un día antes o 2 días antes, ¿no? Entonces, el examen del viernes va a venir hasta la función de Heaviside y el examen del próximo viernes vendría nada más hasta lo que veríamos este viernes. Sí, digo, porque pues si no, luego hay problemas, ¿no? De que pues se entiende cómo está la situación y todavía dejarles un examen de cosas que vimos un día antes o cosas así, pues como que no creo que sea bueno, ¿no? O a menos de que ustedes lo quieran, pues digo, pero lo podemos hacer. No, profe, así estamos bien. Muchas gracias. Bueno. Bien, entonces vamos a continuar. Estábamos aquí con las funciones polinomiales, estábamos con estos ejemplos. Ahí. A ver. Bien, creo que íbamos a hacer el 20, no lo concluimos. Si mal no recuerdo, creo que no lo concluimos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, no lo concluimos. Nos quedamos con la explicación del corolario. Sí. Es verdad. De lo de la geometría euclidiana, ¿no? Ese postulado de Euclides. Entonces quedamos que tenemos el centro en 2, 3, y luego tenemos el punto de tangencia en 3, 5. No. El punto de tangencia no estaba en 3, 5, tenía abscisa 3. ¿Sí se acuerdan, verdad? Sí. Sí. El radio de la circunferencia es de 2, ese sí lo podemos ver fácilmente. ¿Por qué? Porque intersecta al eje Y en este punto, y obviamente aquí tenemos acá sí, acá tenemos este, y acá tenemos este. Es un radio de 2. Voy a más o menos a trazar la circunferencia. Obviamente, ahorita voy a tener que a lo mejor darle su manita de gato, porque va a estar fea. Lo estoy haciendo a mano. Más o menos. Entonces, este es el centro, que es 2,3. Este es el punto de tangencia. Aquí está más o menos esa línea recta. ¿Sí? Bueno, esa línea recta tangente a la circunferencia en este punto, lo voy a poner así. Es que a veces es difícil. Ahí está, más o menos. ¿Sí? Bueno, para sacar la ecuación de la recta ya dijimos que necesitamos... Sí, creo que ni siquiera les estoy presentando, ¿eh? Necesitamos un punto, ya dijimos que este punto que le vamos a llamar punto A, creo que así le llamamos, al punto de tangencia, pues tiene coordenadas 2, la ordenada no la conozco, pero la puedo sacar fácilmente sustituyendo en la ecuación de la circunferencia. Obviamente tengo que obtener su ecuación. Esperamos que su ecuación era esta.
igual a 4. ¿Sí, verdad? Sí. Sí, profe. Sustituíamos la abscisa del punto, porque recuerden que esa ecuación satisface todos los puntos que constituyen la circunferencia. Entonces me va a quedar, perdón, este es 3 la abscisa es 3, no es 2. Si sustituimos me va a quedar 1 al cuadrado 1, me va a quedar así, y menos 3 al cuadrado igual a 3. Porque este me da 1 y pasamos para allá, para el segundo miembro. Y entonces si de aquí despejamos a y, esto me va a quedar como 3 más menos raíz de 3. Ya haciendo todo el relajo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe, sí. Sí, Y profe. obviamente son dos valores porque efectivamente hay dos puntos de la circunferencia cuya abscisa vale 3. Uno de ellos es el de tangencia y el otro es este. Pero ese no me interesa, a mí me interesa el de tangencia, obviamente, por lógica, por matemáticas, nos damos cuenta que la ordenada va a ser la que es la suma. Bien, ya tengo entonces el punto, me hace falta la pendiente de mi recta. ¿Y cómo lo saco? Bueno, el día de ayer habíamos visto uno de los postulados más importantes de ese genial matemático, filósofo, Euclides. Euclides, pues estableció un postulado que decía que por un punto exterior a una recta pasa una y solamente una perpendicular a ella. Ese es un axioma, es evidente en sí mismo. Tú haces el dibujito, efectivamente por un punto exterior a una recta van a pasar infinitas rectas, pero va a haber una que va a ser perpendicular a ella, evidente en sí mismo. Sin embargo, habíamos platicado que en el siglo XIX empiezan a aparecer matemáticos muy excelentes. Uno de ellos es Bernard Riemann, el otro es Nikolai Lobachevsky, contemporáneos, prácticamente estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, 1800, entre 1800 y 1850, y se dan cuenta que ese postulado de Euclides falla, tiene una falla. ¿Y cuál es esa falla? Que no se cumple para toda la superficie, solamente se cumple para superficies planas. En las superficies planas sí es así. Bien bonito, ¿no? Bien bonito que por un punto exterior a una recta pasa una y solamente una perpendicular a ella. Pero cuando tú hablas ya de superficies curvas, la cosa es diferente. Y esto es muy importante porque prácticamente fue un planteamiento que dio origen a nuevos campos de la matemática y sobre todo a nuevos estudios muy avanzados que han permitido, hasta donde se sabe, explicar cómo funciona el universo. Esto marcó una revolución, prácticamente marcó una revolución, porque pareciera que todo va como escrito, ¿no? Todo va como escrito porque después aparece Albert Einstein con la teoría de la relatividad, revoluciona la física, pero pues esa física funciona para velocidades constantes, pero ¿qué pasa si tenemos velocidades variables? Y entonces ahí ya se utiliza esa geometría. Y esa geometría es la que ha permitido, por ejemplo, establecer la existencia de los hoyos negros, de los agujeros de gusano, de la curvatura en el espacio-tiempo, cosas muy, muy, muy complejas que son interesantes y pues que hablan ya de cosas ya muy, 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 pues muy, pues interesantísimas, ¿no? O sea,
agujeros negros, expansión del universo, Big Bang, agujeros de gusano, y ya se empieza a hablar por ahí de otras cosas, ¿no? Entonces, pues eso gracias a el descubrimiento de estos matemáticos. Pero insisto, no quiere decir que nuestro buen amigo Euclides nos haya engañado. En realidad no nos engañó. Simplemente él él estableció sus axiomas en base a planos, superficies planas. ¿Sí? Nunca se le ocurrió hacerlo en superficies curvas. ¿Por qué? Porque se entiende, para los griegos todo debía ser perfecto. De hecho, para ellos el triángulo era la figura, era una figura con una naturaleza incluso hasta divina, mística, porque prácticamente tiene muchas características. El triángulo es es el polígono más simple, y todos los demás polígonos se pueden descomponer en triángulos, ¿sí? Porque a ellos les gustaba mucho el orden. Recuerden que incluso Pitágoras le llama irracionales a los números que no se pueden expresar como racionales, porque a ellos les gustaba mucho el orden, eran como que muy herméticos. Entonces, pues se entiende por qué la cosmovisión de Euclides era de esa forma, ¿sí? Eso no le quita la genialidad, ni le quita mérito, ni le quita autoridad científica. Prácticamente toda la geometría que usamos es la geometría euclidiana, ¿sí? Ya en cuestiones ya muy particulares, a lo mejor no funciona, sobre todo en el universo, ¿sí? Me refiero a estrellas, planetas, porque en el espacio se deforma. Ahí no hay muchos planos, ahí hay curvaturas. Pero este es el legado de Euclides. Ahora, en base a ese axioma de Euclides, que ya hemos dicho, no está mal de la forma en cómo se planteó, surge otra especie como de axiomita, porque si bien ese axioma de Euclides nos decía que por un punto exterior a una recta pasaba una sola perpendicular a ella, ese mismo axioma lo podemos aplicar en este caso. En el caso de una circunferencia con una recta secante. Los griegos se dieron cuenta, no sé si haya sido Euclides, aquí sí lo digo, pero se dieron cuenta que toda recta tangente a una circunferencia va a ser perpendicular a uno de sus radios. ¿Cuántos radios tiene la circunferencia? Pues tiene infinitos. Bueno, infinitos entre comillas, porque recuerdan que la circunferencia es una línea curva cerrada, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces es una línea curva cerrada. Si yo les preguntara cuántos puntos constituyen la circunferencia, habrá quien diga, no, pues son indeterminados, pero no infinitos, porque pues tiene fin la circunferencia. ¿Sí están de acuerdo? Aquí como que empezamos a chocar con esos conceptos de infinito, finito, pero no nos metamos en esas broncas. Esto no es tan feo. Pensemos que hay una cantidad indeterminada de puntos, y como es indeterminada no podemos decir, pues, si es infinita o no. Entonces, todos esos puntos de la circunferencia, todos ellos, ¿sí?, van a determinar un radio, porque ese radio, recuerden que es el segmento que va de cualquier punto de la circunferencia al centro de la misma. ¿Sí o no? ¿Sí? Hay muchísimos radios. Muy bien. Pues lo mismo, ¿cuántas rectas tangentes hay a esa circunferencia? Tantos como puntos tiene la circunferencia, porque obviamente esa recta va a ser tangente a la circunferencia en un punto, y ese punto se llama punto de tangencia. Entonces, prácticamente va a haber tantos radios como rectas tangentes. ¿Sí se entiende, verdad? Sí. Sí, a ver.
¿Por qué? Pues porque las rectas tangentes lo son en un punto y los radios son en un punto con el centro. Entonces, podemos decir que la cantidad de rectas tangentes va a ser la misma que la cantidad de radios. Bien. Pues, si nosotros aplicamos este postulado de Euclides a esto que acabamos de decir, podemos darnos cuenta que todos los radios van a ser perpendiculares a la recta tangente de la circunferencia, puesto que el radio es un punto exterior a ella. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Siempre se va a cumplir eso. Por lo tanto, pues ya veo yo una relación. La pendiente del radio va a ser multiplicada por la pendiente de la recta, vamos a ponerle así de la recta, pues me va a dar -1. ¿Por qué? Porque son perpendiculares. Entonces la pendiente del radio, pues está muy fácil, ¿no? Porque pues ya tengo dos puntos que lo determinan, entonces fácilmente lo podemos calcular. Va a ser 3 más raíz de 3 menos 3 sobre 3 menos 2. Y esto me va a dar raíz de 3. Ese va a ser la pendiente del radio. Y entonces la pendiente de la recta, pues va a ser -1. Bueno, el negativo de la recíproca de la pendiente del radio, que vendría siendo -1 sobre raíz de 3. Esa es la pendiente de la recta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ahora. Pues ya tengo todo, ya tengo el punto, tengo la pendiente, pues ya nada más ahora sí ya sustituyo, ¿no? Voy a pasarme para acá. Y menos 3 más raíz de 3 igual a m por x menos 3. Y entonces, pues, hacemos aquí cuentas. Se va a hacer aquí positivo. Este 3 va a pasar sumando. Y esta raíz de 3 va a pasar restando. ¿Sí? Pero, pues el signo. Bien. ¿Qué podemos hacer? Fíjense bien, aquí obviamente esto podemos sumarlo, pero no lo vamos, miren, no es correcto utilizar decimales en matemáticas en los resultados, menos cuando son irracionales, como en este caso. Recuerden que raíz de 3 es un irracional. Entonces aquí sí vamos a tratar de sumarlos. Por ejemplo, 3, lo voy a hacer aquí aparte. Obviamente al 3 le pongo 1 como denominador, lo mismo que a raíz de 3. Como un denominador, pues va a ser raíz de 3. 3 más 3 raíz de 3 menos 3. Y entonces pelas, ¿sí se fijan? Y me va a quedar 3. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, porque acuérdense que este 3 es raíz de 3 por 3, raíz de 3. Ajá, pero este 3 es el que lo pasamos para allá. Y este me queda así. Y entonces esto los vamos a sumar. Entonces le ponemos un 1 a estos como un denominador raíz de 3. 3 raíz de 3. Aquí se cancela el 3 y me va a quedar 3 raíz de 3 sobre raíz de 3, que viene siendo 3. Entonces, fíjense, está bien, bien facililla, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bien, pues vamos a graficar. Aquí está el matemática. Ah, pero no les estoy compartiendo. ¿Sí o no? Sí, profe. Ajá, no se está compartiendo. Ahora sí ya. Bien. A ver, vamos a graficar dos funciones en una sola. Obviamente voy a utilizar esta.
Aquí voy a meter la primera función. Fíjense bien, la primera función. Ojo aquí, una cosa muy importante. La circunferencia no es una función. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Si yo le meto ahí la circunferencia, no me la va a querer hacer. Tendría que meterla en forma paramétrica. Pero si yo la meto en forma paramétrica, me voy a meter con otros rollos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es recordar que si yo cojo la parte de arriba, ¿verdad? Esa sí va a ser función, si se acuerdan. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo logro hacer eso? Despejando a la y de la forma ordinaria. Acuérdense que esta de acá, se llama forma ordinaria. Entonces, si yo despejo ahí la y me quedo con la parte de arriba, porque de hecho el punto de tangencia está en el hemisferio superior, me va a quedar que esa parte es, va a quedar así, 3 más, va a quedar 3 más raíz de y menos 3 al cuadrado, perdón, de x menos 2 al cuadrado, porque voy a despejar a y, x menos 2 x menos 2 al cuadrado, y ese 3, bueno, ok, pasa, sí, así va a quedar, así tal cual. Ah, me falta el 4, 4 menos, ahora sí, ¿están de acuerdo que ese va a ser el despeje de la y, ¿no? La parte de arriba nada más, ¿sí o no? Sí. Sí. Y la segunda función va a ser la línea recta, que es menos 1, ok. Bueno, aquí le voy a poner raíz de 3, y aquí le pongo el 1. Pero sigue x más 3. Y borramos este no lo vamos a ocupar. Vamos a ponerle x que lo grafique, prácticamente lo grafique de 0 a 4. Es más que suficiente. De 0 a 4, o bueno, de menos 1 a 4, para que se vea, haya un poquito más de perspectiva. Y pues vamos a poner el origen, ¿no? Para que quede lo mejor. Bueno, vamos a ver. Ah, caray. Ya. Aquí hay un error. Ya me fijé donde hay un error. Fíjense. Aquí hay un error. Es y menos y2. ¿Cómo se va a hacer la raíz de 3? Negativa, ¿no? ¿Sí o no? Ah, sí, profe. Y se va a hacer menos. Entonces, allá va a pasar sumando. ¿Sí o no? ¿Sí? Luego, Sí. aquí va a ser más. Entonces no se van a cancelar, sino que me va a quedar 3 raíz de 3 más 6 sobre raíz de 3. Porque se van a sumar, ¿no? ¿Sí o no? Entonces la ecuación de la recta va a ser así. ¿Sí o no? ¿Sí? Luego, Profe. a ver, vamos a ver. Sí. Nada más le cambio aquí entonces. Esto, Y si muevo la cama mejor para acá. No. Compañía.
Fer, tu micro. 3 raíz de 3. Luego es más 6 sobre raíz de 3. A ver, creo que ahora sí ya. Ahí está. Sí se fijan, ¿verdad? Obviamente, ¿por qué pareciera que esto no es una circunferencia? Porque está deformando los ejes. Sí se fijan, ¿verdad? Que lo está deformando. Sí. La escala en Y no es la misma que la escala en X. Por eso es que está deformando la semicircunferencia. Sin embargo, aquí podemos ver que efectivamente en 3 tenemos ese punto de tangencia. Si yo quisiera verlo así, no, o sea, que ustedes me digan, no, es que queremos ver la figurita como debe de ser y todas esas cosas, bueno, a ver, vamos a intentar, si dándole aquí el 10, ahí ya se ve mejor. ¿Sí se fijan cómo ahora sí las escalas son muy parecidas? Son casi del mismo tamaño y ya podemos ver ahí más o menos la circunferencia. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Ok, entonces vamos a continuar. Bueno, aquí nos está ya vamos a pasar a ecuaciones cuadráticas en esta parte. Si se fijan, hay incisos del A hasta el F que hay que responder esos incisos para estas funciones, ¿no? O sea, aquí tenemos las funciones cuadráticas y de esa forma, pues hay que sacar todo lo que nos está pidiendo los incisos. Pues no creo que nos vaya a dar tiempo de acabar todos los incisos, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, escójanse uno del 21 al 26. 26. Bien. ¿Cómo es? ¿Sí? F de X igual a menos X cuadrado más 6X menos 5. Bien. Ok. Pero bueno, ya déjenme nada más poner aquí la... Primero nos está pidiendo las intersecciones. Obviamente las intersecciones con los ejes. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí con eje X. Si yo quiero encontrar las intersecciones con el eje X, lo que hago es Y igual a 0. Sustituyo, recuerden que la Y es la f de X, me va a quedar esta ecuación cuadrática, la cual puedo resolver muy fácil, pero antes de hacerlo voy a hacer esto. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí. Y obviamente esto lo puedo factorizar. No lo puedo factorizar. Entonces creo que sí vamos a tener que utilizar la chicharronera. No, sí. Sí se puede factorizar. Disculpen. Ahí está, ¿verdad? Sí. Y entonces una raíz es 5, la otra raíz es el 1. Y entonces los puntos de tangencia son 5,0 y 1,0. Esos son, perdón, puntos de tangencia no. Intersecciones con eje X. Bien. Profe, una pregunta. Sí. ¿Es 5 o 6? Este es un 5. Pero en la función original es
menos 6 o menos 5. Es un menos 5. Ah, ok, gracias. Sí, pero ahí como que le salió muy hacia arriba, ¿no? El rabo, puede parecer como un 6. No, es un 5. Bien, ¿sale? Entonces, con eje Y, pues ahora hacemos X igual a 0. Básicamente es esto. Y obviamente me va a dar menos 5. Y entonces el punto va a ser 0, menos 5. Ese va a ser el punto donde la función intersecta el eje Y. Entonces ahí ya estaría ya esa parte. Luego, expresa la función en forma normal. Acuérdense que esto está en forma ¿qué? ¿Forma qué? ¿Qué forma está? ¿Cuál? ¿En qué forma está? AX cuadrada más BX más No, C. pero ¿cómo se llama esa forma? En forma general. En forma general. Hay que pasarla a la forma normal. Algunos libros le llaman forma canónica. ¿Sí? Forma canónica. La forma canónica de la ecuación cuadrática, pues es esta. Bueno, esa es la general. Acuérdense que esa es la general. ¿Sí? Y la forma canónica es la ecuación de la parábola que vieron en geometría analítica, con centro en H, K. En geometría analítica, en la preparatoria, ustedes vieron que, acuérdense que una parábola para que sea función tiene que ser vertical. Luego entonces, las parábolas verticales son estas. Esta es una parábola vertical, más o menos, que se abre hacia arriba con el más, se abre hacia abajo con el menos, 4A es el latus rectum y A es el parámetro. Bueno, aquí no le voy a poner A, le voy a poner P. Pero el vértice de esta parábola es el origen. Pero generalmente no es el origen. Va a ser un punto H, K y entonces la ecuación va a ser así. ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo entiendo Sí, que no me responden. Aquí sí yo lo entiendo, porque estoy casi seguro que la mayoría de ustedes está como que quieren llorar, porque se acuerdan de estas ecuaciones que les causaban mucha alegría. o más bien porque no nos acordamos, profe. No, bueno, pero a la mayoría le causa mucha alegría, o sea, cuando ven algo así que te fascinaba, sí o no, como que no lo puedes creer. El famoso ojo Remy, creo que no les he hablado a ustedes del ojo Remy, no lo puedo hacer ahorita. Sí, tienes que Sí, hablar. que deshablé. ¿Ya les nos hablé? habló, profe. Sí. ¿Sí o no? Todos muchos están así como, ¿sí o no? Por eso no me contestaban. Aquí sí yo puedo entenderlo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe, un golpe de profe. nostalgia. Pero, Todas las noches. pero hay que superarlo, ¿no? ¿Sí o no? O sea, ya, aquí ya está de nuevo. O sea, era algo que no, o sea, hasta por eso dices, no, las matemáticas son bien padres, porque me acuerdo de esos amigos, de esas cosas bonitas que me causaban mucha, que me acompañaron durante la prepa, ¿sí o no?
Sí, profe. Sí, miren, vean, o sea, se tardan en responder porque pues, tienen que contener la emoción, ¿sí o no? Y bueno, aquí ha llegado el tiempo más doloroso porque ya se acabó la clase. Entonces, pues bueno, pues vamos yo inmediatamente con esto a continuar mañana, ya no va a dar tiempo. Pero, pues esa sería la idea, ¿no? Que la pasáramos a esa forma, que es la forma canónica u ordinaria. Obviamente el libro no le llama 4P, recuerden que H, K son las coordenadas del vértice, P es una cosa muy importante que se llama parámetro, el parámetro es la distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz, así de perfecta son las matemáticas, ¿no? O sea, todo tiene ese orden. El 4P es el latus rectum es el segmento perpendicular al eje, cuyo punto medio es el foco. Pero esas cosas, pues bueno, yo mediante las comentaremos el día de mañana. Mientras, pues, yo creo que esto es así como que para que le repasen y mañana lo podamos concluir. Bien, que pasen buena tarde entonces, un abrazo. Gracias, profe, igualmente. Igualmente, muchas gracias por la clase. Buenas tardes.